hermano, con gusto, con alegría. Bueno, estamos aquí continuando con este problema que está sucediendo en el país y bueno, gracias a Dios estamos en este domingo, en el Día del Señor, y poder oír la palabra de Dios nos hace tanto bien. Pero me gustaría remontarme a la antigüedad. Ustedes saben que en los primeros años que Dios había criado al hombre, hubo muchísimos problemas y bueno, me gustaría que en este día compartamos allí en Génesis capítulo 6, el versículo 5, y vamos a dar lectura en este día y vamos a meditar un ratito en esta hermosa palabra de Dios que fueron los primeros comienzos de la vida, por así decirlo. Dice la Biblia allí en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió el corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y caminó Dios con Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Noé, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo destruiré la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Que Dios bendiga esta hermosa palabra. Y qué bueno, ¿no es cierto? Dice que el arca tenía 7.787 metros cúbicos, todo de madera. El ancho era de 26 metros y el largo 155 metros, y su altura tenía 15 metros de alto. Y cuenta la historia también que en Norteamérica había fabricado un arca también, y entonces les costó $100 millones y eran donaciones privadas, y tardaron 6 años en terminar de construirlo. Y las hectáreas de donde allí está construido aquel barco son 323 hectáreas, y la idea de Norteamérica es de construir allí un lago
y dice que todos de acá a algunos años van a empezar a cobrar la entrada porque siempre fue gratis, y dice que por día 16.000 personas van a visitar ese lugar turístico. Pero bueno, se dice que, ¿no es cierto?, en estos años ellos querían que todas las personas que trabajen allí, que conocieran la historia de la vida cristiana, y de acá a algunos años, cuando hagan aquel lago, iban a cobrar la entrada. Hoy es totalmente gratis. Y entonces, y yo nunca había pensado que el segundo padre de la humanidad se llamaba Noé. La verdad que nunca me interioricé, pero ahora al ver estos climas, estos tiempos que estamos viviendo, se dice, ¿no es cierto?, que el segundo padre de la humanidad se llama Noé. En su generación era el único hombre, el único seguidor de Dios. Y aquella generación, ¿no es cierto?, y era realmente, la Biblia dice que había violencia, estaba totalmente corrompida, y lo vio Dios a Noé como un varón justo. Y allí Dios le da las medidas para que fabricara este barco. Se dice que él, ¿no es cierto?, es el primer constructor de barco. Quiere decir que era un carpintero de primera línea, porque fíjense en que el largo del barco es casi una cuadra y media, 155 metros de largo. Quiere decir que este hombre trabajó intensamente en este proyecto que Dios le había dado, un proyecto por largo tiempo. Y vamos a decir que era toda una vida, porque los hombres vivían más o menos 120 años en esa época. Y fueron los años que este hombre predicó, y fueron los años que él construyó aquella labor tan importante. Y entonces dice que él predicó 120 años. Ahora, fíjense cuánto tiempo de obediencia tuvo este hombre. Y él sabía perfectamente que venía un diluvio. En esa época sabemos que dicen que no llovía. Y me imagino que a él lo tomarían por loco, por un tipo que estaba desquiciado, porque imagínense predicar y decir que se prepararan porque va a venir un gran diluvio y que se va a llevar a todo. Era lo que Dios había designado para destruir aquella generación. Y entonces muchas veces nosotros decimos, Adán es nuestro padre, y Adán fue el hombre con toda esa generación que murió y en aquella gran inundación. Y el gran trabajo de este constructor fue construir un barco para salvar al hombre. Y hermanos, nosotros tenemos una barca. Por eso el Señor siempre ha estado arriba de las barcas. La iglesia es la gran barca que hoy tenemos. Los hijos de Dios que estamos dentro de esta barca, somos cuidados, abrigados, amados, cuidados, bendecidos, protegidos
porque sabemos que estamos junto con Noé en la barca. Y déjenme decirle que este hombre era un hombre muy paciente. Tenía una constancia y una obediencia. Y él había obedecido. Era una tarea a largo plazo. Imagínense en cuando ustedes imaginarán que los hijos, mientras ya el barco se estaba terminando, me imagino la alegría que habrá tenido Noé al ver esa gran construcción, porque era un trabajo arduo de muchos años. Pero al observar él que la tarea se estaba terminando, por otra parte sabía que el diluvio iba a llegar. Y usted dirá, ¿y los hijos de Noé se encargaron de arriar los animales? Déjeme decirle, Noé se ocupó de hacer las divisiones del barco. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Y cuando Dios arrió los animales, cada uno entró, por así decirlo, a su dormitorio, a su celda. Y bueno, cuando ya se estaba terminando aquella labor, había almacenado alimento para mucho tiempo. Era un tiempo largo, no sabíamos el tiempo. Porque cuando estamos encerrados, la vida, el tiempo, nos desespera. ¿Cuántas personas están desesperados, angustiados? ¿Cuántas personas tienen problemas económicos hoy? Y se dirán, ¿por qué compré esto? ¿Por qué compré lo otro? ¿Por qué malgasté mi dinero? ¿Cuántas personas estarán tal vez peleando con sus hijos, peleando con su familia? O tal vez estarán malhumorados, enojados, tal vez con rabia con el gobierno, con cuántas cosas. Pero fíjense en qué maravilloso. Después que terminó la construcción y fue almacenado, llenado de provisiones, Dios vino y le dijo, Noé, prepárate porque ya viene la gran tormenta, el gran diluvio. Y él se preparó y estuvo preparándose para ese evento tan trágico. Era momento trágico como hoy, como dice la palabra. Y Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Hoy hay violencia, hoy hay corrupción, hoy hay dolor en tantos inocentes que mueren, en tantos matrimonios que han perdido sus hijos, su esposa, en fin, uno puede nombrar miles de cosas. Pero vayamos, ¿no es cierto?, cuando Dios quería cerrar la escotilla del barco. Entonces allí Dios comenzó a arriar a los animales e iban entrando de dos en dos, porque también había la pareja de dos en dos y también había número 7. ¿Por qué el número 7 hay? Porque se sabe que el número 7 es la perfección. Y hoy este año se hablaba de la visión perfecta. Pero vayamos tal vez más rápido con esto, porque a lo mejor yo sé que durante el año miles de sermones se predican, muchos. Pero me gustaría que usted recordara algún sermón
grabara algún sermón en su alma, en su corazón. El hombre es olvidadizo. El hombre no está preparado para estar encerrado, porque tiene envidia, tiene celo, tiene egoísmo, tiene maldad. Entonces no estamos preparados para vivir encerrado, porque el hombre es un ser que se comunica. La vida es comunicación, relaciones humanas. Pero vamos más adelante con Noé. Cuando Dios le dice: Noé, entra tú, tu esposa, tus hijos y tus 3 nueras. Y Dios cerró la escotilla del barco. Y allí comenzó aquel gran diluvio. Dios abrió las cataratas. Dios tiene agua para inundar toda la tierra. Y hoy pareciera que, así como hace poco en La Plata, muchos hombres perdieron casa, auto, familia, hombres, por el agua. Y ha llovido muy poquito tiempo. Pero los hombres no estamos preparados para una gran inundación. Así como no estábamos preparados para esta situación que ha pasado y que está pasando. No, ningún hombre está preparado para soportar el mal, porque Dios al hombre lo creó para que tenga relación con él y pueda vivir una vida feliz, una vida alegre, amando y siendo amado y queriendo. Dice que Noé era un varón justo. Oh, ¿cómo es usted? ¿Es justo o es injusto? Muchos hombres hoy son injustos, pero Dios no viene por los injustos. Él viene por los hombres que son justos. Y dice que Noé era un varón justo, tenía temor de Dios. Entonces cuando termina, ¿no es cierto? Cuando comienza a llover, Dios cerró la escotilla. Llovió 7 días y en 7 días me imagino que los hombres golpearían la puerta del barco para que alguien les abriera. Pero Dios había cerrado. A veces Dios en la vida no cierra las puertas, pero dice que cuando golpeamos, Él la abre. Pero este barco nadie podía abrir la puerta. El barco comenzó su travesía y se subió hacia las alturas porque el agua iba subiendo. Y pienso en las aves, habrán volado por varios días hasta que las montañas fueron cubiertas de agua. Y allí comenzó, ¿no es cierto?, Noé a ver, solamente veía agua y agua. Los días, sé que Noé en el barco pasó 5 meses y solo escuchaba el ruido de agua. Ya no tenían diálogo, ya se terminó el diálogo de familia. Solo podían verse las mismas caras, tal vez los mismos olores de los animales en el barco. Los meses habían pasado, no quedaba ni un ser vivo, todos habían muerto. Solo 8 personas habían quedado vivos en aquella mansión que Dios había preparado para que los hombres se salven. Pero los hombres, si no se arrepienten, dice que todos pereceremos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación.
Fíjense, hermanos, cuando Noé, por fin, tantos días que el barco se movía, pero por fin llegó al monte de Arará. Allí dice que son los cruces de Rusia. En aquellos lugares, ¿no es cierto?, donde allí el barco se detuvo y la esposa le habrá dicho: Noé, el barco se ha detenido. Entonces Noé pensó, abre la escotilla y dice: voy a enviar un cuervo. Y aquel cuervo salió y anduvo. Ustedes saben que el cuervo es un ave que vive comiendo los ojos a los animales. Entonces el cuervo nunca más volvió al barco, porque él estaba arriba del agua, él podía vivir allí. Sin embargo, pasaron 7 días. Se dice que el barco estuvo 8 meses arriba del agua y Noé estuvo 1 año en aquel barco. Imagínense, usted puede imaginarse, nosotros hace 1 mes que estamos con esta situación y ya no sabemos qué hacer. Ya tal vez estamos malhumorados, enojados. Qué bueno. En 7 días más, él envió una paloma. Qué maravilloso. Aquella paloma anduvo volando. Se habrá cansado. Ya estaba agitado su pecho. Cuando vuelve. Y me imagino que Noé lo recibió. Se dio cuenta Noé que todavía las aguas estaban arriba de la tierra. Pero pasaron 7 días y nuevamente mandó una paloma. Y bueno, ya al atardecer, dice que la esposa le dijo a Noé que cerrara la escotilla. Era tarde, era hora de cenar. Cuando de pronto escucha los aleteos y el grullo de la paloma. ¿Y qué traía la paloma en su pico? Una hoja de olivo. Podía haber juntado otra ramita, no, era una hoja de olivo. Y para Noé era una gran esperanza. Ustedes saben que el olivo, de allí nace el aceite, es símbolo del Espíritu Santo. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Noé se dio cuenta que era el mismo Señor. Y ahí nace una esperanza. Y hermano, cuando el Señor cruzó varios barrios, varios aldeas, quería llegar al hogar de María. Y se dice que Dios nunca llega tarde. Cuenta la historia de un hogar de niños. Había muchos niños, un edificio muy grande. No sabían con qué poner la calefacción en los inviernos. Y había una anciana que siempre calentaba mucha agua para que los niños se bañaran. Y dice que muchas veces el pastor lloró porque él decía: Señor, necesitamos un calefón de 200 litros para el agua caliente, para que se bañen los niños. Y él un día en un boletín
mandó cartas a diferentes barrios, a diferentes lugares. Y una carta llegó muy lejos de donde ellos estaban. Un hombre, un hermano, él estaba a punto de salir de vacaciones con su familia. Llegó la carta y juntos leyeron la carta, que en un lugar necesitaban ese calefón para ese hogar de niños. Y este hombre habló con su esposa y le dijo: querida, ese dinero que vamos a usar para las vacaciones, ¿por qué nosotros no compramos el calefón y le mandamos para aquellos niños? Y aquella familia dijo: sí, papá, queremos enviarle. Fueron y compraron y despacharon. Era verano. El tren se atrasó. El barco se atrasó hasta llegar. Pero dice que era otoño. Ya los chicos y aquel hombre estaba un poco triste porque se acercaba el invierno. Pero alguien llamó a la puerta. ¿Y saben quién era? El cartero con el correo trayendo este calefón. Y aquel pastor urgente fue y le dijo al plomero que colocara aquel calefón para aquellos niños. Fue una gran fiesta. Así como el Señor tardó en llegar en la casa de Marta y María, Él sabía lo que iba a hacer. Le dice: Marta, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Pero Él le dice: María, si crees, verás la gloria de Dios. Y ella dijo: sí que creo. Y dice allí que el Señor lloró. Hermano, el Señor está llorando por nosotros. Él llora porque sabe que muchas veces el corazón del hombre está lejos. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Él le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí siempre vivirá. ¿Crees en esto? Dile al Señor en esta tarde: Señor amado, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis maldades. Yo me entrego, te acepto como mi Señor y Salvador. Necesito recibir el perdón de mis pecados, porque Cristo nos regaló en la cruz del Calvario la salvación a todos los hombres, a toda la raza, a todos los credos. Te bendigo en esta tarde, que recibas la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Tómale la mano de tu hermana, de tu hermano. Tómale la mano de tu esposa, de tu familia. Si tenés un hijo rebelde, ¿por qué no le dice: tenés que creer en el Señor para entrar al cielo? Te alabo en el nombre de Jesús. Recibe el perdón, porque solamente el Señor da el perdón. El perdón es gratis, porque Cristo murió por ti y por mí. Que Dios te bendiga en este día. Amén.